En ese pueblo, el día siempre parecía empezar igual. La calle principal de tierra, las casas bajas con paredes gastadas por el sol, el sonido de pasos lentos y voces conocidas. Había una calma cotidiana, una tranquilidad que no se explicaba, solo se vivía. La gente salía temprano, barría el frente, acomodaba cosas, conversaba en la puerta. Nada parecía urgente, nada parecía fuera de lugar. En un sitio así, lo extraño se nota de inmediato, porque lo normal está demasiado repetido. Esa mañana, antes de que alguien viera algo, el pueblo sintió un cambio en el aire. No fue un ruido grande, ni un grito, ni una alarma. Fue un silencio diferente, un silencio breve, como si el ambiente hubiera bajado el volumen por un segundo. La conversación de dos personas quedó suspendida. Un perro dejó de moverse. Alguien se detuvo con una escoba en la mano, sin saber por qué. Ese tipo de pausa que llega sin permiso, cuando algo está por entrar. Después llegó el sonido de cascos, seco y desigual, viniendo desde lejos. Al principio parecía un detalle más, como tantos otros sonidos que se escuchan cuando alguien trae un animal por el camino. Pero el ritmo no era tranquilo, era pesado, era rápido, era torpe, como si el caballo estuviera corriendo, sin elegir dónde poner cada pata. El sonido se acercó con una urgencia que no coincidía con el lugar. Varias personas salieron a mirar. Un hombre mayor se asomó desde la sombra de su techo. Una mujer con un balde en la mano se quedó quieta, escuchando. En un pueblo, la curiosidad es rápida, pero el miedo es más rápido todavía cuando nadie entiende. Y aunque nadie lo dijo, todos empezaron a sentir lo mismo, algo venía sin control. Entonces apareció el caballo, entró por el camino de tierra como si hubiera atravesado una nube de polvo, grande, oscuro, con la crin desordenada, el cuerpo tenso y el pecho subiendo y bajando con fuerza. No llevaba montura, no llevaba cuerda, no había nadie detrás guiándolo, venía solo, y esa soledad se sentía como una señal. Un caballo sin dueño visible, entrando así, no es una visita, es una pregunta. El animal se detuvo en medio de la calle principal, levantando polvo alrededor de sus patas. Miró a un lado, luego al otro, como si el pueblo entero fuera un laberinto. Sus orejas se movían rápido, captando cada sonido. Los ojos estaban abiertos, atentos, no con agresividad, sino con ese estado de alerta que aparece cuando un animal no confía en el lugar donde está. El caballo no atacaba, no se lanzaba contra nadie, pero estaba nervioso, y un caballo nervioso puede cambiar el ambiente con solo respirar. Un niño pequeño fue jalado hacia adentro por una mano adulta. Un perro ladró cerca de una puerta y alguien lo empujó para que se callara. Varias personas retrocedieron, no por cobardía, sino por instinto. El cuerpo humano entiende el tamaño antes que la razón. El caballo dio un paso hacia un lado y raspó el suelo con un casco. El polvo subió otra vez. Ese movimiento bastó para que el grupo mantuviera más distancia. Las voces empezaron a cruzarse. Una persona dijo que había que sacarlo de ahí. Otra dijo que no se acercaran. Alguien quiso correr a traer una cuerda. Otro pidió silencio. Las soluciones nacían rápido y se contradecían al mismo tiempo. En el centro de todo, el caballo seguía mirando, respirando, sosteniendo una tensión que parecía de acero. La tensión del animal y la tensión del pueblo empezaron a alimentarse mutuamente. Más miradas, más nervios, más nervios, más aire pesado, más aire pesado, más instinto. El caballo avanzó 2 pasos hacia adelante y se detuvo, como probando una salida. No corría, pero el impulso estaba ahí, preparado. Se escuchó el crujido de una puerta cerrándose al fondo y el caballo giró la cabeza con fuerza. Sus patas se acomodaron como si se preparara para una reacción rápida. Un murmullo creció y luego cayó otra vez. La gente quería ayudar, pero no sabía cómo, y cuando nadie sabe cómo, lo que se produce es presión. Fue entonces cuando, desde el costado de una casa, apareció una mujer adulta. No salió corriendo, no levantó las manos, no gritó instrucciones. Simplemente caminó hasta el borde de la calle y se detuvo a distancia, como si entendiera que lo primero era no invadir. Su ropa era sencilla, de trabajo,
gastada por el uso, el cabello recogido, el rostro serio, pero no tenso. No parecía una persona con poder, ni con autoridad formal. Parecía alguien que conoce el pueblo y también conoce el silencio. El caballo la miró. No la miró como mira a una amenaza, la miró como mira a algo distinto, algo que no empuja, no se apura, no se agranda. La mujer no avanzó, no ofreció la mano, no intentó demostrar valentía, solo se quedó ahí, firme y tranquila, con el cuerpo quieto, como si quisiera que el caballo la reconociera primero, antes de cualquier movimiento. Alguien susurró que se alejara, otra persona levantó un brazo, como queriendo decirle que no era seguro, pero la mujer no se movió, y esa calma empezó a imponerse, no por fuerza, sino por contraste. Mientras el pueblo respiraba corto, ella respiraba lento. Mientras algunos se agitaban, ella parecía estable. La mujer miró el suelo frente a sí, como si revisara su propio espacio, y entonces, en medio de la calle, hizo algo que dejó a todos sin palabras. Se sentó, así, simplemente, se sentó en la tierra, con las piernas dobladas, sin drama, sin teatralidad. Un gesto pequeño frente a un animal enorme, pero con un mensaje claro: no vengo a empujarte, no vengo a atraparte, no vengo a competir. El caballo no avanzó, se quedó quieto, respirando fuerte, pero mirando. El pueblo entero se quedó en silencio, y por primera vez desde que el caballo apareció, el ambiente dejó de subir. No se resolvió nada aún, pero el aire ya no estaba creciendo. Era un inicio, un momento frágil, pero real. La mujer, sentada frente al caballo, sin prisa y sin ruido, parecía haber tomado la decisión más improbable de todas: bajar la tensión cuando todos querían apurarse, y el caballo, por unos segundos, pareció escucharla. El caballo seguía ahí, en medio de la calle, respirando como si el aire pesara. Sus patas estaban firmes, listas para moverse en cualquier dirección. No embestía, no mostraba intención de atacar, pero su cuerpo hablaba de tensión: cuello alto, orejas moviéndose, mirada inquieta. El polvo todavía flotaba alrededor, y la gente permanecía a distancia, formando una línea irregular frente a las casas. Nadie quería acercarse demasiado, pero nadie quería irse. Era como si el pueblo entero estuviera detenido en un mismo segundo. La mujer, sentada en el suelo, no cambió nada de su postura, no se movió rápido, no buscó llamar la atención, no miró fijo al caballo como si fuera un desafío. Mantenía la mirada baja, con el cuerpo tranquilo, dejando espacio para que el animal decidiera. Y esa elección, la de no presionar, era lo único diferente que estaba ocurriendo. En un lugar donde todos querían resolver, ella decidió esperar. El caballo dio un paso pequeño hacia un lado, luego se detuvo, como si probara el suelo. Su casco raspó la tierra y el sonido fue seco, breve. Varias personas retrocedieron un poco más, instintivamente. Un murmullo quiso levantarse, pero alguien lo apagó con un gesto, no porque entendieran una técnica, sino porque la calma de la mujer estaba obligando a todos a bajar el ritmo. Nadie quería ser el ruido que rompiera ese momento. La mujer respiró hondo, lento, y sacó de su bolsillo o de su mano un pedazo pequeño de pan, simple, de esos que en un pueblo siempre aparecen. No era un gran gesto, no era una ofrenda dramática, era algo cotidiano. Lo sostuvo un segundo, sin levantarlo demasiado, para que no brillara ni llamara la atención de golpe. Luego lo dejó en el suelo, a una distancia prudente, lejos del caballo. No lo puso cerca como para obligarlo a acercarse, lo dejó como quien deja algo y se aparta. Después retiró la mano despacio y volvió a quedarse inmóvil. El caballo miró el pan, no corrió hacia él, se quedó quieto, olfateando el aire como si dudara. La gente contuvo la respiración. El caballo dio un paso lento hacia adelante, pero se detuvo otra vez. Miró a la mujer, miró alrededor, como si intentara entender si aquello era una trampa o una salida. La mujer no cambió de posición, no estiró la mano, no se puso de pie, no hizo nada que lo obligara a reaccionar. Finalmente, el caballo avanzó otro paso, acercándose un poco más al pan. Bajó el hocico con cuidado, sin esa rapidez nerviosa del inicio. Olfateó,
volvió a olfatear, y entonces tomó el pan con una suavidad inesperada, como si no quisiera crear ruido. Masticó despacio. No era hambre desesperada, era necesidad de detenerse un momento, de sentir que podía hacer algo simple, sin estar listo para correr. La mujer no celebró, no sonrió grande, no habló. Su cuerpo se mantuvo igual, como si su trabajo fuera sostener el silencio más que sostener al caballo, y esa quietud empezó a producir un efecto nuevo. La tensión en el animal se aflojó un poco, no desapareció, pero bajó. El pecho todavía se movía fuerte, pero ya no parecía al borde de estallar. El cuello seguía alto, pero no tan rígido. Las orejas seguían atentas, pero con menos urgencia. Alguien del pueblo, del lado de una casa, se movió un poco y el caballo giró la cabeza. La mujer, sin mirar hacia esa persona, levantó apenas un dedo, como una señal discreta: quietos, y la persona se quedó quieta. El pueblo entero entendió que no era momento de orgullo ni de rapidez, era momento de dejar que el caballo se acomodara por dentro. Con el pan ya terminado, el caballo miró el suelo y luego miró hacia el costado, donde había más sombra. Caminó 2 pasos y se detuvo. Esa decisión simple, la de moverse sin huir, fue otra señal enorme. Mostraba que el caballo ya no estaba atrapado en una sola idea, ahora estaba explorando posibilidades. La mujer se levantó muy lentamente, sin brusquedad, y retrocedió un paso, dejando claro que no iba a acercarse sin permiso. Luego se quedó quieta otra vez, de pie, con los brazos bajos. Un balde con agua apareció cerca, dejado por alguien que por fin entendió cómo ayudar. Sin ruido, el balde se apoyó en la tierra con cuidado. El caballo lo miró, dudó, pero no se alteró. Dio un paso, olfateó el borde y bebió. Su lengua golpeó el agua con un sonido suave, casi íntimo. Varias personas soltaron el aire como si lo hubieran retenido desde que todo empezó. El ambiente, por primera vez, parecía posible. No resuelto, pero posible. Sin embargo, la pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué se hace con un caballo salvaje en medio del pueblo? Mantenerlo allí era peligroso. Había puertas, niños, animales domésticos, ruidos inevitables. La mujer miró hacia el camino de salida, donde el aire se abría hacia el campo. No dijo nada, pero su mirada fue suficiente. Era como si ella ya hubiera tomado otra decisión, silenciosa, sacarlo de ahí, pero sin asustarlo. El caballo, como si entendiera esa dirección, también giró la cabeza hacia el camino. Sus orejas apuntaron hacia el exterior, hacia el espacio abierto. Dio un paso, luego otro, sin correr. El pueblo se abrió un poco, creando un pasillo. La mujer caminó primero, despacio, sin mirar atrás cada segundo. Solo avanzó como si el camino fuera normal, y el caballo, después de una pausa breve, empezó a seguirla. No pegado, no dócil, pero siguiendo. Era un movimiento delicado, frágil, como si una sola interrupción pudiera romperlo. Y aún así, el pueblo se quedó quieto. Nadie gritó, nadie corrió, nadie intentó tocar. Solo miraron como ese caballo enorme empezaba a elegir calma. Si quieres ver qué pasa en la siguiente parte, suscríbete al canal y comenta. ¿Tú crees que el caballo llegó por casualidad o estaba buscando algo? La mujer avanzaba por la calle con pasos tranquilos, como si cada paso tuviera que ser aprobado por el aire. No miraba al caballo todo el tiempo, porque sabía que mirarlo fijo podía sentirse como presión, pero tampoco lo ignoraba. Su atención estaba presente, sin invadir. El caballo venía detrás, a una distancia prudente, caminando con cuidado, levantando polvo suave a cada movimiento. No era un paseo, era una negociación silenciosa entre el instinto y el ambiente. El pueblo, casi sin darse cuenta, empezó a colaborar. Las personas se fueron pegando a las paredes, dejando el centro despejado. Las puertas se cerraron despacio. Alguien sostuvo a un perro para que no ladrara. Un niño asomó la cabeza desde una ventana y un adulto lo apartó con suavidad. No había órdenes claras, no había un líder gritando, había algo más raro, un acuerdo mudo, como si todos entendieran que ese momento no se controlaba, se cuidaba. El caballo dio un paso y luego otro, y el sonido de sus cascos sobre la tierra se volvió constante.
menos apurado que antes. Su respiración seguía fuerte, pero el ritmo había cambiado. Ya no era esa respiración cortada del susto, era una respiración de esfuerzo, de cansancio, de un cuerpo que había corrido demasiado antes de llegar. La crin se movía con el viento y el cuello, aunque alto, no se veía tan rígido. El animal seguía atento, pero estaba empezando a leer el espacio en lugar de combatirlo. A mitad del trayecto, un ruido leve salió de una casa, una olla chocando, una tabla moviéndose, un sonido doméstico. El caballo giró una oreja y tensó las patas por un segundo. El pueblo se congeló. La mujer también, sin dramatizar, detuvo su paso y se quedó quieta. No hizo señales grandes, solo esperó. El caballo, al ver que el mundo no se alteraba, soltó un aire largo y bajó un poco la tensión. Y siguieron. Esa repetición fue clave. Cada vez que algo amenazaba con subir la tensión, la mujer respondía con lo opuesto: silencio, pausa, espacio. Y el caballo, poco a poco, respondía igual. No se volvía dócil de repente, solo dejaba de estar al borde, dejaba de pensar que todo era una trampa. Era un cambio sutil, pero enorme. Cuando llegaron cerca del final de la calle principal, el espacio se abrió. Ya no había casas tan cerca, y el camino hacia el campo se veía más claro. La tierra parecía más ancha, el aire parecía respirar mejor. El caballo levantó la cabeza y miró hacia afuera del pueblo, como si esa visión le quitara un peso del cuerpo. El campo era abierto, y un animal con miedo siempre prefiere lo abierto. Lo abierto no encierra. La mujer caminó unos pasos más hacia la salida, pero sin cruzar de golpe. Se detuvo en la frontera entre el pueblo y el camino, como dejando que el caballo evaluara la transición. El caballo se quedó quieto, mirando el exterior, olfateando el viento. Sus orejas se movieron, y su cola golpeó el aire con un movimiento lento. Parecía cansado, sí, pero ahora su cansancio ya no era puro nervio, era un cansancio que pedía descanso. Detrás, el pueblo seguía en silencio. Nadie se acercó, nadie intentó tocar. Y ese respeto mantuvo el momento vivo. La mujer dio un paso hacia el lado, dejando aún más libre el centro del camino. Era una invitación sin palabras. El caballo dudó, giró la cabeza hacia el pueblo una vez, y luego avanzó hacia el exterior. Primero un paso, luego otro, y de pronto, el caballo estaba fuera del pueblo. El polvo cambió, el sonido también. Afuera, los ruidos eran más suaves, viento entre árboles, el canto lejano de un ave, la tierra respirando con el calor. El caballo soltó un resoplido largo, como si el pecho se liberara, pero no estaba totalmente calmado. El campo también tiene movimientos impredecibles, y un caballo en alerta nunca baja completamente la guardia. Aún así, la diferencia era evidente. Afuera no había paredes, no había puertas, no había gente cerrándole el paso. La mujer siguió caminando despacio por el camino de tierra, manteniendo una distancia cómoda. No intentaba llevar al caballo a un lugar específico con urgencia. Solo quería sacarlo del centro del pueblo y darle un tramo de calma. El caballo la seguía, pero con pausas. Paraba, olfateaba, escuchaba, volvía a caminar. Era como si el animal estuviera rearmando su confianza paso a paso. En un punto, el caballo se detuvo de golpe. Sus orejas se clavaron hacia un lado, hacia la vegetación que bordeaba el camino. El cuello se levantó y el cuerpo se tensó. No era agresividad, era alerta. Algo se movió entre ramas, quizá un animal pequeño, quizá el viento golpeando hojas. Para un caballo nervioso, ese tipo de ruido puede ser suficiente para activar el instinto. La mujer se detuvo también, sin acercarse más. Bajó el ritmo de su respiración, como si el propio aire necesitara demostrar calma. No se puso delante del caballo, no lo bloqueó. Se mantuvo visible, pero fuera del camino directo, dándole al caballo libertad para elegir. Y eso funcionó. El caballo no salió corriendo. Se quedó, miró, olfateó, esperó. El movimiento entre ramas se detuvo. El silencio volvió, y el caballo, lentamente, dio un paso hacia adelante, luego otro, como si se permitiera continuar sin disparar. La mujer retomó el camino, igual de lenta, igual de firme.
y el caballo la siguió otra vez. A lo lejos, desde el borde del pueblo, alguien caminaba por el mismo camino, pero manteniendo distancia. Era una figura adulta, sin prisa exagerada, como si hubiera salido después de ver que la situación se estabilizaba. No venía corriendo, pero venía con intención de acercarse. La mujer lo notó por el rabillo del ojo y se detuvo, levantando una mano baja, señalando que se quedara lejos. La figura obedeció y se detuvo. El caballo miró hacia atrás un segundo, tensando el cuerpo apenas, pero al ver que nadie se acercaba rápido, se calmó de nuevo. Ese equilibrio era delicado. Cualquier acercamiento con prisa podía romper todo. Por eso, el campo se convirtió en un espacio de espera. La mujer al frente, el caballo en medio, la figura lejos, y el pueblo atrás, desapareciendo lentamente. En ese camino, por primera vez, el caballo parecía estar eligiendo seguir. No por obligación, no por miedo, por una calma que el propio pueblo no sabía que podía crear. Y la mujer, sin decir una sola palabra, seguía guiando el ritmo de todo. El camino fuera del pueblo parecía más amplio, pero la calma seguía siendo frágil. El caballo caminaba detrás de la mujer con esa mezcla rara de atención y cansancio. No estaba tranquilo como un animal acostumbrado a la gente, pero ya no era una fuerza a punto de estallar. Cada tanto levantaba el cuello, olfateaba el aire, escuchaba un ruido y se detenía. La mujer respetaba esas pausas. Nunca lo empujaba con el cuerpo, nunca lo presionaba con las manos. Su estrategia era simple: dejar que el caballo se sintiera libre para no necesitar escapar. A unos metros detrás, la figura adulta que había salido del pueblo continuaba a distancia. No avanzaba rápido, no hablaba, solo estaba ahí, como si quisiera estar cerca sin interferir. El caballo notaba esa presencia. A veces giraba una oreja hacia atrás, a veces miraba un segundo, y luego volvía a mirar hacia el campo. Era un equilibrio delicado. El caballo aceptaba la existencia de esa figura siempre que no sintiera prisa. El viento sopló y movió la vegetación a los lados del camino. El caballo se tensó un poco y dio un paso lateral, levantando polvo. La mujer se detuvo y bajó el ritmo. No se acercó a calmarlo con caricias, solo se quedó quieta, mostrando con su postura que no había peligro inmediato. Y el caballo, después de unos segundos, volvió al centro del camino y siguió. Era como si cada pequeño susto se disolviera antes de convertirse en pánico. A lo lejos se veía un tramo de campo más abierto, con tierra plana y pocas ramas cerca. La mujer caminó hacia esa zona, buscando un lugar donde el caballo pudiera sentir más espacio. En un pueblo, lo cerrado aumenta el nervio. Afuera, el espacio puede devolver aire. El caballo la siguió, pero con una pausa extra, como si revisara cada metro con cuidado. Sus cascos dejaban marcas suaves en la tierra, y el polvo ya no parecía una tormenta, era apenas una bruma ligera. Fue entonces cuando el sonido de pasos apurados volvió a aparecer, esta vez desde el lado del pueblo, más fuerte que antes. La figura que venía a distancia se tensó y giró la cabeza hacia atrás, y el caballo también lo sintió. Su cuello se levantó, las orejas se clavaron hacia el origen del ruido, y el cuerpo se preparó para reaccionar. La mujer se quedó inmóvil, no corrió, no se adelantó con gestos grandes, solo se plantó con calma. Los pasos se acercaron rápido. En cuestión de segundos, apareció otra persona adulta, respirando fuerte, caminando con prisa, con esa energía que no encajaba con la escena. Traía el cuerpo cargado de urgencia, como quien viene pensando que todo se resuelve rápido. Al ver al caballo afuera del pueblo, su primer impulso fue acercarse, pero apenas dio 2 pasos hacia adelante, la mujer levantó la mano, firme, y negó con la cabeza. No era un gesto agresivo, era un límite, un así no. La persona se detuvo, pero todavía tenía la mirada de quien quiere avanzar. Dijo algo en voz baja, como explicando, como justificando la urgencia. La mujer no respondió con discusión, solo mantuvo su postura, y eso obligó a que el ritmo bajara. El caballo seguía mirando, atento, sintiendo el cambio de energía. Un ser humano apurado puede sonar igual que una amenaza para un animal en alerta.
La persona respiró hondo y dio un paso atrás, comprendiendo por fin que si avanzaba rápido, el caballo podía entrar en pánico. Se quedó quieta. La figura que venía a distancia también se detuvo, quedando más atrás todavía. Ahora había 3 presencias humanas en el campo, y cada una podía alterar el ambiente de manera distinta. La mujer era el punto de calma. Las otras 2, aunque no querían hacer daño, traían una tensión que el caballo podía percibir. El caballo dio un paso hacia atrás y sacudió la cabeza. Fue un movimiento de duda. No era un ataque, era un aviso. No me acerquen, presión. La mujer se movió apenas hacia un costado, aumentando el espacio entre el caballo y las otras personas. Ese gesto protegía al animal sin tocarlo, y también protegía a los demás sin necesidad de gritar. La persona apurada bajó los hombros y colocó las manos visibles, abiertas, como mostrando que no tenía intención de agarrar. Se sentó lentamente en el suelo, a distancia, copiando sin querer el gesto que había funcionado en el pueblo. Fue una decisión inteligente, aunque fuera improvisada. El caballo miró ese movimiento y se quedó quieto. La tensión no subió, se sostuvo. La figura que ya estaba a distancia también se sentó, pero aún más lejos, como para no sumar presión. De pronto, el campo parecía un escenario extraño, un caballo grande en el centro y 2 adultos sentados lejos, esperando, mientras una mujer permanecía de pie, calmada, como si administrara el aire. La mujer dio un paso lento hacia adelante, pero no hacia el caballo, hacia el costado del camino, buscando un punto más abierto. Se agachó, tomó un poco de tierra en la mano y la dejó caer lentamente, como para mostrar que el suelo era firme, que no había nada extraño. Era un gesto simple, pero en ese momento, cualquier gesto simple contaba. El caballo bajó el cuello un poco y respiró. El polvo cayó. El sonido fue mínimo, y el caballo, al notar que todo seguía bajo control, se mantuvo quieto. Pasaron varios segundos sin que nadie se moviera. Era una espera cuidadosa, un tipo de espera que en un pueblo se siente eterna, pero que en realidad es lo que evita un desastre. La mujer miró al caballo y luego miró hacia el tramo abierto del campo. Con un movimiento de su cuerpo, casi como si caminara primero sin exigir nada, empezó a avanzar. Solo 2 pasos. Se detuvo, miró al caballo, no lo llamó, no le hizo señas exageradas, solo dejó claro el camino. El caballo dudó, giró una oreja hacia las personas sentadas, luego miró a la mujer. Soltó un aire largo, y finalmente dio un paso hacia adelante, luego otro. No era una rendición, era una elección. La mujer siguió caminando hacia el espacio abierto y el caballo la acompañó, manteniendo la distancia, sin prisa. Las personas sentadas se quedaron donde estaban, respetando. El campo volvió a sentirse amplio, y la tensión, otra vez, bajó un nivel. En ese momento, quedó claro que la situación no se iba a resolver con fuerza ni con urgencia, se iba a resolver con ritmo, y el ritmo lo marcaba esa mujer, paso por paso, como si el caballo estuviera aprendiendo que podía existir sin correr. El campo abierto se volvió el mejor aliado de la calma. Allí no había puertas golpeando, ni ventanas abriéndose, ni voces rebotando entre paredes. Solo había espacio, y para un caballo que llegó al pueblo con el cuerpo cargado de nervios, el espacio era como un permiso para respirar. La mujer caminaba delante con pasos lentos, manteniendo la misma distancia, como si el caballo necesitara ver que ella no iba a atraparlo ni a girarse de golpe. Cada paso suyo parecía decir: aquí no hay prisa. El caballo la seguía, no pegado, no obediente como un animal entrenado. La seguía porque ella era el punto más estable del paisaje. Mientras el viento movía la hierba y las ramas, ella se movía sin cambios bruscos. Mientras los sonidos del campo aparecían y desaparecían, ella era constante. El caballo, que antes parecía listo para arrancar, ahora caminaba con una tensión más baja, como si su cuerpo hubiera decidido ahorrar energía, como si hubiera entendido que correr ya no era la única opción. Detrás, las otras 2 personas adultas se mantenían lejos. Una de ellas había llegado con prisa, y ahora parecía avergonzada por su propia urgencia. La otra se veía más contenida,
como si hubiera entendido desde antes que el caballo necesitaba tiempo. Ninguna de las dos avanzaba, ninguna levantaba la voz. Habían aprendido, aunque fuera a la fuerza, que ese momento no se tomaba, se acompañaba. La mujer se dirigió hacia un tramo donde el campo era aún más ancho y el suelo se veía firme. Había una cerca vieja a lo lejos, una estructura sencilla que no parecía amenazante, más bien un límite natural. No era un corral cerrado, era solo un punto de referencia. El caballo levantó la cabeza al ver la cerca y se detuvo. No estaba huyendo, solo estaba evaluando. Su oreja derecha giró hacia la cerca, la izquierda giró hacia atrás, hacia las personas. Era un radar vivo. La mujer no insistió, se detuvo también, sin voltear de golpe. Esperó, el caballo olfateó el aire. Dio un paso pequeño hacia adelante, se detuvo otra vez. La mujer volvió a dar un paso, luego se detuvo. Era un avance en fragmentos, como si los dos estuvieran caminando con el mismo idioma, un idioma lento. Con ese ritmo, llegaron a una zona donde la sombra de un árbol grande cubría una parte del suelo. La temperatura allí era diferente, más fresca. El caballo pareció sentirlo y bajó un poco el cuello, no completamente, pero lo suficiente para mostrar alivio. Su respiración seguía audible, pero ahora era más profunda, menos cortada. La mujer se detuvo al borde de la sombra y se quedó quieta, permitiendo que el caballo decidiera si quería acercarse más o no. El caballo dio 2 pasos hacia la sombra, olfateó el suelo y soltó un resoplido largo. Ese sonido, que al inicio habría parecido un aviso de peligro, ahora sonaba como descarga, como cansancio liberándose. La mujer permaneció a distancia, observando sin invadir. No intentó tocar el cuello del caballo, no intentó halagarlo, solo le dio el derecho a estar allí sin presión. Pasaron varios segundos así, y en ese espacio quieto, algo más empezó a notarse. El caballo no solo estaba nervioso, tenía señales de desgaste, el pelaje pegado por el sudor, el polvo acumulado en el lomo, pequeñas marcas de esfuerzo en la forma de caminar. No era un caballo del pueblo, no era un caballo de paseo, era un caballo que había estado moviéndose demasiado tiempo sin descanso. Eso explicaba la tensión inicial. No era un mal carácter, era agotamiento acumulado. La mujer se agachó despacio y tomó una pequeña rama del suelo, no para tocar al caballo, sino para moverla hacia un lado, despejando un poco el camino. Ese gesto mínimo hizo que el caballo levantara la cabeza y la mirara. La mujer se detuvo en el mismo instante, dejando claro que no pretendía acercarse más. La rama cayó suavemente. El caballo soltó otro aire largo y volvió a bajar el cuello. Ese intercambio de señales era constante. Cada movimiento humano era una pregunta, y el caballo respondía con su cuerpo. Una de las personas adultas, la que había llegado con prisa, se levantó un poco, como queriendo acercarse para ayudar. Pero la mujer levantó la mano, sin dureza, solo con claridad. La persona se detuvo otra vez, volvió a sentarse. El caballo giró una oreja hacia atrás, pero al no ver avance, no se alteró. La calma seguía sostenida por disciplina. La mujer caminó unos pasos hacia un lado, cerca del tronco del árbol, y encontró un pequeño recipiente abandonado, quizás un balde viejo o una lata grande. Lo movió con cuidado para que no hiciera ruido y lo colocó en el suelo a una distancia segura del caballo. Luego tomó agua de un recipiente que traía o que encontró cerca y la vertió despacio. El sonido del agua fue suave, no agresivo. El caballo miró, dudó, pero el olor a agua fresca pareció atraerlo. El caballo se acercó en 2 pasos lentos y bebió, primero con cautela, luego con más confianza. Su boca hizo un sonido leve, repetido, que en ese campo abierto sonaba como una señal de estabilidad. La mujer no se acercó más, no celebró, solo esperó a que terminara. Después de beber, el caballo se quedó quieto bajo la sombra. Cerró un poco los ojos, no completamente, pero lo suficiente para mostrar que la tensión había bajado más. El cuerpo no estaba listo para correr en cualquier segundo. El cuerpo estaba cansado, pidiendo pausa. La mujer se mantuvo cerca, pero no encima. Dejó que el caballo tuviera su espacio. Fue entonces cuando una decisión silenciosa se volvió inevitable,
El caballo no podía regresar al pueblo, al menos no en ese estado. Había que encontrar un lugar más controlado, pero sin cerrarlo de golpe. Un lugar donde pudiera descansar sin sentirse atrapado. La mujer miró hacia la cerca vieja otra vez, como si ya hubiera visto una opción. Las otras personas también miraron, esperando su movimiento. La mujer se levantó despacio y caminó hacia la cerca, muy lento, sin prisa, como invitando al caballo a seguir cuando estuviera listo. El caballo levantó la cabeza, miró el camino y dudó. Luego dio un paso, después otro, como si aceptara el siguiente tramo. La mujer siguió avanzando, y el caballo volvió a caminar detrás, manteniendo el mismo pacto: espacio, silencio, ritmo. Y así, en el campo, lejos del pueblo, el caballo empezó a moverse no por miedo, sino por elección. No porque alguien lo obligara, sino porque alguien le había devuelto el aire. El camino hacia la cerca vieja era un tramo corto, pero en ese momento parecía largo, no porque la distancia fuera grande, sino porque cada paso seguía siendo una decisión. La mujer avanzaba despacio, manteniendo el mismo ritmo que había salvado la situación desde el inicio. El caballo venía detrás, todavía atento, todavía midiendo el aire. Había bajado la tensión, sí, pero no se había convertido en un animal doméstico de repente. Seguía siendo un caballo que llegó sin aviso y sin control. Un caballo que necesitaba espacio incluso para respirar. La cerca, de cerca, no parecía un corral encerrado. Era más un límite abierto, madera vieja, un portón medio inclinado, un área con suelo firme y sombra parcial. Daba la sensación de ser un lugar pensado para mantener animales sin apretarlos. Un refugio simple. La mujer se detuvo a varios metros de la entrada. No cruzó primero como si estuviera empujando al caballo a seguir. Esperó, dejó que el caballo viera la entrada y decidiera. El caballo se detuvo también. Miró el portón, miró los postes, olfateó el aire como si buscara señales escondidas. Dio un paso hacia adelante y se detuvo otra vez. La mujer no se movió, solo sostuvo la calma. Las otras dos personas adultas permanecían lejos, sin acercarse, como si entendieran que ese espacio era una línea delicada. Un paso rápido podía convertir todo en retroceso. El viento movió las hojas del árbol cercano y el caballo levantó la cabeza. Sus orejas se clavaron hacia la vegetación. Un sonido leve, como una rama rozando otra, hizo que el caballo tensara las patas por un segundo. La mujer se quedó quieta, no hizo nada para tranquilizar con palabras. Solo dejó que el silencio demostrara que no había peligro. El caballo respiró fuerte y luego soltó un aire largo. No huyó, se quedó, y esa permanencia, en un caballo así, era una victoria. La mujer dio un paso hacia el costado, abriendo el camino hacia la entrada de la cerca. Era una forma de decir: hay salida, hay espacio, nadie te va a cerrar. El caballo miró esa apertura y avanzó. Un paso, luego otro. Llegó cerca del portón, se detuvo y olfateó el suelo. Pisó con una pata dentro del área y retiró la pata, como probando. La mujer no se acercó, no intentó empujarlo, esperó a que el caballo repitiera el gesto cuando estuviera listo. La otra persona que había llegado con prisa se movió un poco, como si fuera a acercarse para aprovechar el momento y cerrar el portón. La mujer levantó la mano otra vez, señalando que no. La persona se detuvo y bajó la mirada, entendiendo que cerrar el portón sería el peor movimiento posible. Un caballo que se siente encerrado vuelve a ser una fuerza. La calma dependía de que el caballo sintiera libertad. El caballo dio otro paso dentro de la cerca y esta vez no retiró la pata. Entró con la mitad del cuerpo, se detuvo, miró hacia atrás y luego entró por completo. No estaba relajado, pero estaba dentro. Y lo más importante, no lo hizo por presión. Lo hizo porque el lugar parecía seguro, porque el ritmo lo permitió. La mujer se quedó afuera, a distancia, evitando que el caballo sintiera que alguien lo estaba persiguiendo hacia adentro. Pasaron varios segundos. El caballo caminó dentro del área, olfateando, girando lentamente. No corría, solo exploraba. La mujer dio un paso hacia el portón,
pero sin cerrarlo. Solo se acercó lo suficiente para mantener una presencia estable. Las otras dos personas seguían lejos, observando. Era como si todos supieran que el caballo necesitaba un último tramo de calma para aceptar ese lugar como descanso. La mujer encontró un recipiente en el suelo, quizá una vieja cubeta o un comedero sencillo. Lo movió sin ruido, colocándolo en un punto visible. Luego vertió agua despacio. El sonido del agua fue suave. El caballo giró la cabeza, dudó un segundo, y se acercó para beber. Bebió más largo que antes, como si por fin el cuerpo pudiera recuperar lo perdido. Después de beber, el caballo se quedó quieto, bajó el cuello más que antes, no completamente, pero lo suficiente para mostrar un descanso real. Sus ojos parecían más pesados. Su respiración ya no era una alarma constante, era un ritmo cansado. En ese instante, el lugar dejó de parecer una escena peligrosa y se volvió una escena de pausa, como si el caballo hubiera encontrado un sitio donde, al menos por un momento, no necesitaba decidir entre correr o resistir. La mujer se mantuvo afuera, sin tocar el portón. No cerró, no se acercó al cuerpo del caballo. Respetó la distancia que le había dado resultado desde el primer minuto. La figura adulta, que se veía más contenida, se acercó un paso, pero se detuvo lejos, esperando permiso visual. La mujer miró y asintió apenas, permitiendo que esa persona se acercara un poco, pero no demasiado. La persona se quedó parada, sin levantar las manos, sin buscar tocar. Solo observó al caballo como si intentara reconocerlo. El caballo levantó la cabeza y la miró. No parecía agresivo, parecía alerta, pero sin el filo del inicio. La persona respiró hondo y se quedó quieta. Ese respeto le dio al caballo una oportunidad de no reaccionar. La tercera persona, la que antes había llegado con prisa, permanecía más atrás, como si entendiera que su presencia era una carga. A esa distancia, la tensión del caballo no subía. La mujer observó a todos y mantuvo la estructura: espacio, silencio, paciencia. Sin necesidad de decirlo, ella estaba coordinando un momento que podía deshacerse con cualquier exceso. El cielo empezó a cambiar de color, con luz más suave, como si el día entrara en otro ritmo. El caballo, dentro de la cerca, caminó un poco más y se detuvo en una zona de sombra. Bajó la cabeza y permaneció quieto. La mujer se permitió respirar más profundo. No lo dijo en voz alta, pero su cuerpo lo mostró y lo peor ya había pasado. Sin embargo, aún quedaba una pregunta flotando en el aire. ¿De dónde había salido ese caballo? ¿Por qué había llegado así, solo, nervioso, cansado? Nadie tenía una respuesta clara, y en un pueblo, la falta de respuesta se vuelve rumor rápido. Pero en ese momento, nadie se atrevía a romper el silencio con historias inventadas. Lo único real era el caballo quieto, el polvo bajando, y una mujer que había sostenido el día con calma. La mujer dio un paso atrás, alejándose del portón, como para que el caballo no sintiera vigilancia constante. Las otras personas la imitaron, y el caballo, por primera vez desde que apareció, pareció habitar el lugar sin prisa. La tarde cayó despacio sobre el campo, como si el cielo también estuviera intentando no hacer ruido. El caballo seguía dentro de la cerca, moviéndose poco, respirando más lento. La sombra del árbol grande ya cubría casi todo el suelo y el polvo que antes parecía una nube se había asentado por completo. La escena era distinta a la del inicio, cuando el animal apareció de la nada en medio del pueblo. Ahora, en lugar de tensión, había un silencio lleno de cuidado. La mujer se mantuvo a distancia, sin quedarse justo frente al portón. No quería que el caballo sintiera vigilancia constante. Quería que sintiera espacio. De vez en cuando miraba hacia el animal, confirmando que seguía tranquilo, y luego volvía la mirada hacia el campo. Sus movimientos eran mínimos, medidos, como si no quisiera alterar el equilibrio. La calma no era casualidad. Era un trabajo continuo. Las otras dos personas adultas se quedaron más atrás, en el límite del camino, sin acercarse demasiado. Una de ellas parecía observar con un tipo de atención distinta, como si reconociera detalles. No hacía preguntas en voz alta, solo miraba al caballo con cuidado, como si buscara señales. El caballo, de vez en cuando,
levantaba la cabeza y miraba hacia esas presencias, pero no reaccionaba con nerviosismo. No veía prisa, no veía presión. Eso era suficiente. En un momento, la persona más contenida se acercó un paso más, muy lento, y se detuvo. La mujer no levantó la mano para impedirlo, pero tampoco hizo un gesto de invitación. Solo observó el ritmo. El caballo miró a esa persona y movió una oreja. Su cuello se levantó apenas, pero el cuerpo no se endureció. Era una alerta normal, no un inicio de pánico. La persona se quedó quieta, con las manos bajas, respirando lento. La mujer dio un paso hacia el costado, abriendo aún más el espacio. Era su forma de sostener el control sin tocar nada. El caballo caminó 2 pasos dentro de la cerca, olfateó el suelo y volvió a beber un poco de agua. El sonido era suave, tranquilo, y ese gesto, otra vez, parecía simple, pero era una confirmación enorme. El caballo ya no estaba pensando en escapar. La persona contenida inclinó la cabeza, como si confirmara algo para sí. Luego dio un paso atrás, respetando. Fue un intercambio silencioso entre humanos, guiado por el mismo principio que había salvado todo desde el inicio: no presionar. El caballo se quedó quieto con la cabeza baja, respirando. El aire que entraba por sus narinas ya no sonaba como una alarma, sonaba como cansancio. La luz del atardecer marcaba el pelaje oscuro con tonos cálidos, y el animal parecía menos grande, no por tamaño, sino porque ya no estaba inflado por el miedo. Sin esa tensión, su presencia era fuerte, sí, pero no amenazante. Era solo un caballo. La mujer se agachó despacio fuera de la cerca, juntó un poco de tierra con la mano y la dejó caer entre sus dedos, como si quisiera comprobar que el suelo estaba seco, que el polvo estaba quieto, que el momento no estaba a punto de romperse. Se levantó lentamente y miró hacia el pueblo en la distancia. Desde allí, las casas se veían pequeñas, casi quietas, como si el pueblo hubiera vuelto a su ritmo, pero con una historia nueva en el pecho. Nadie gritaba, nadie corría, nadie se acercaba con curiosidad excesiva. El silencio había cambiado la energía de todos. En vez de formar un círculo apretado, ahora la gente entendía que la distancia era protección. El caballo necesitaba espacio, y la mujer había demostrado que el espacio puede ser más fuerte que la cuerda. La persona que antes había llegado con prisa se acercó un poco más, pero se detuvo al ver la mirada de la mujer. No fue una mirada dura, fue una mirada firme. Esa persona bajó los hombros y dio un paso atrás otra vez, aceptando su lugar. Parecía haber aprendido que en ese escenario, la urgencia era el enemigo. El caballo caminó hacia la sombra del árbol y se quedó quieto allí, como si ese lugar se hubiera convertido en su punto seguro. Bajó la cabeza, movió la cola una vez, y permaneció. La mujer respiró hondo. Su rostro no mostró orgullo, mostró alivio. No porque hubiera ganado nada, sino porque el riesgo había bajado sin que nadie tuviera que forzar una situación peligrosa. En ese momento, la persona contenida se acercó al portón sin tocarlo, manteniéndose fuera. Miró al caballo y luego miró a la mujer. Hizo un gesto pequeño con la cabeza, como si dijera: vamos a mantenerlo aquí, tranquilo, hasta que se pueda hacer lo correcto sin apuro. La mujer asintió apenas. No había necesidad de palabras grandes. El caballo levantó la cabeza otra vez y miró hacia el horizonte, como si escuchara algo lejano. Pero no se tensó, no retrocedió, solo miró y luego volvió a bajar la cabeza. Era la prueba final de que el miedo ya no dominaba su cuerpo. La calma lo estaba sosteniendo. La luz bajó un poco más. El campo se volvió más dorado, y el pueblo, allá atrás, parecía un lugar que había pasado por una escena imposible sin convertirse en caos. Un caballo salvaje había aparecido de la nada y había asustado a todos. Pero no hubo gritos finales, ni carreras, ni un desenlace ruidoso. Hubo algo más raro, un final silencioso. La mujer se quedó allí unos minutos más, sin acercarse demasiado, sin tocar al caballo, simplemente presente. Su presencia había sido el hilo invisible que unió el animal al lugar sin empujarlo. Era la clase de cosa que no se explica fácil, porque no fue fuerza, no fue técnica aparente, no fue espectáculo, fue ritmo. Cuando finalmente se alejó unos pasos,
El caballo no se alteró, se quedó, y el campo se quedó en silencio también, como si todo hubiera aceptado la nueva calma. Si llegaste hasta aquí, suscríbete al canal y comenta, ¿tú qué habrías hecho si un caballo salvaje apareciera de la nada en tu pueblo?